Hay momentos en la historia, ¿verdad?, en los que una sola persona se convierte en una auténtica fuerza de la naturaleza, un catalizador que de repente acelera el tiempo y rompe el mundo tal y como se conocía. Napoleón Bonaparte fue una de esas fuerzas. Vamos a explorar cómo la ambición de un solo hombre no es que solo conquistara un continente, sino que destrozó, pero para siempre, un viejo orden y casi sin quererlo sentó las bases del nuestro. La dulzura de vivir. Fíjense en la frase. Con estas palabras, el diplomático Talleyrand recordaba el mundo de antes de la Revolución Francesa, un mundo que, por lo menos en la memoria de la aristocracia, parecía estable, elegante, ordenado, pero esa dulzura, como vamos a ver, se apoyaba en unos cimientos que estaban a puntito de venirse abajo. Y esas son las preguntas clave, claro. Para entender el impacto real de Napoleón, primero tenemos que viajar a ese mundo que él ayudó a destruir. ¿Cómo era de verdad la vida antes de la Revolución y de sus ejércitos? Pues para responder hay que meterse de lleno en él. Vale, empecemos por definir al enemigo, por así decirlo. El propio término antiguo régimen es fascinante porque lo acuñaron los que lo demolieron. Fue su forma de darle un nombre y, con ello, de sentenciar a todo un sistema social, económico y político. Pensemos en esto un segundo. La Revolución Francesa tuvo que inventarse un nombre para aquello que estaba aboliendo. No era un término que la gente de la época usara para describirse, no, era una etiqueta puesta a posteriori para marcar una ruptura total con el pasado, un sistema que, con sus más y sus menos, se extendía por casi toda Europa. Para entenderlo fácil, podemos imaginar el antiguo régimen como un edificio que se apoyaba en tres pilares enormes. El primero, una economía que estaba ahí, a medio camino entre lo medieval y lo moderno. El segundo, una sociedad dividida, no por el dinero, sino por la cuna, por dónde habías nacido. Y el tercero, un poder político concentradísimo en una sola figura, el rey. Y claro, esto se notaba en el día a día. Imaginemos un mundo donde no se puede vender la tierra así como así, donde para fabricar zapatos necesitas el permiso de un gremio que lo controla todo, donde viajar de una región a otra de tu propio país implica pagar aduanas internas. Un mundo donde tu destino está marcado por la familia en la que naces y donde la frase «es la voluntad del rey» es la justificación final para cualquier ley. Era un sistema ineficiente, rígido a más no poder y para la mayoría, pues profundamente injusto. Y en este mundo tan estático, de repente irrumpe una figura con una energía increíble. Napoleón no fue solo un general brillante, fue, sobre todo, un exportador, porque con sus ejércitos no solo llevaba cañones, sino que también llevaba las ideas de la revolución, ideas que amenazaban con tirar abajo esos tres pilares del antiguo régimen en toda Europa. Es que su ascenso fue meteórico. Un joven oficial de artillería de Córcega, que gracias a un genio militar fuera de serie y, bueno, al caos de la revolución, acaba coronándose a sí mismo emperador de los franceses. Se convirtió en la personificación del cambio, el hombre que iba a forzar la modernidad sobre un continente que vivía anclado en el pasado. Y este cuadro lo ilustra de maravilla. Quizás su legado más duradero no fueron sus batallas, sino su Código Civil de 1804. Miren el contraste, es brutal. Donde antes había un lío de leyes locales y costumbres, él impuso un único código para todos. Donde había súbditos con privilegios, creó ciudadanos con derechos garantizados, como la propiedad privada. El linaje dejó paso al mérito. Básicamente, la ley dejó de ser la voluntad de una persona para ser un sistema racional al que todos podían acceder. Esa fue la verdadera bomba. Pero el impacto de Napoleón no fue solo en las leyes o en las ideas, fue físico, fue geográfico. O sea, literalmente cogió el mapa de Europa Central, un pergamino con siglos de historia, y lo hizo pedazos para dibujar uno nuevo a su gusto. A ver, pensemos en cómo era el centro de Europa antes de que él llegara. El Sacro Imperio Romano Germánico, que de sacro tenía poco, de romano nada, y de imperio pues tampoco mucho. Era una colección de casi 300 principados, ducados, ciudades libres. Un lío, vamos. Un vestigio medieval que hacía imposible cualquier idea de unidad o de modernidad. Y entonces, en 1806, Napoleón hace lo impensable. Con un solo decreto, ¡pum!, disuelve una institución que había durado 1000 años. 1000 años. Y en su lugar crea la Confederación del Rin, un conjunto de estados alemanes modernizados, más eficientes y, por supuesto, leales a él. Fue la ruptura total y tangible con el pasado medieval. Pero como en las grandes tragedias griegas, la misma ambición que lo llevó a lo más alto fue la que provocó su caída. Su obsesión por controlarlo todo lo llevó a tomar una decisión fatal. Y claro, las viejas potencias a las que había humillado vieron su oportunidad de oro para intentar darle al botón de rebobinar la historia. 691.500. Uf, la cifra marea. Ese es el número de soldados de la Gran Armée.
el ejército más grande que Europa había visto jamás, que cruzaron el río Niemen en junio de 1812 para invadir Rusia. La cifra, por sí sola, ya nos habla de una ambición desmedida, casi divina. Y aquí vemos el resultado de esa ambición. De esa fuerza gigantesca volvieron menos de 100.000 hombres. El invierno ruso, la táctica de tierra quemada, la resistencia, todo se juntó para aniquilar a su ejército. El mito de que Napoleón era invencible se hizo añicos en las llanuras heladas de Rusia. Con Napoleón por fin derrotado y exiliado, los reyes y emperadores de Europa se juntaron en Viena. ¿Su objetivo? Pues borrar las últimas 2 décadas como si no hubieran pasado. Querían eliminar no solo las conquistas, sino las ideas de la revolución. Su plan era restaurar a los reyes legítimos y asegurarse de que ningún otro Napoleón volviera a perturbar su dulzura de vivir. Pero había un problema. Un problemón, de hecho. Napoleón había liberado una idea, un sentimiento, que era mucho más poderoso que cualquier ejército. Y esa idea ya no se podía volver a meter en la botella. Simplemente no se podía restaurar un mundo que ya no creía en sus propios principios. Y aquí está la gran ironía de su legado. Resulta que al invadir Alemania, Italia o España, al imponer sus leyes y a sus hermanos como reyes, Napoleón no solo exportó la revolución, también provocó justo lo contrario, la reacción. Fue como si enseñara a los pueblos a verse a sí mismos como alemanes, italianos o españoles, unidos contra un invasor común. Sin quererlo, fue la partera del nacionalismo moderno. Y esta idea nueva no tardó en tomar forma. El Zollverein es un ejemplo perfecto. Los estados alemanes, ya simplificados por Napoleón, se dieron cuenta de que eliminar las aduanas internas, esas mismas que eran típicas del antiguo régimen, los hacía todos más fuertes y más ricos. Así que la unidad económica fue el primer paso, el que preparó el camino para la unidad política. El nacionalismo prendió como la pólvora, sobre todo entre los jóvenes, entre los intelectuales. Las universidades ardían con sociedades secretas que soñaban con una patria alemana unida. Festivales que antes eran solo culturales se convirtieron en manifestaciones políticas masivas. El espíritu de la época, sencillamente, había cambiado para siempre. Y claro, todo ese idealismo romántico pronto encontró a su arquitecto político. Otto von Bismarck entendió perfectamente que esta nueva fuerza, el nacionalismo, no se iba a construir con poemas y discursos, sino con poder. Sus famosas palabras, sangre y hierro, marcan el paso de una idea a una realidad política implacable que acabaría unificando Alemania y de nuevo cambiando el mapa de Europa. Y así llegamos a la pregunta final. ¿Quién fue Napoleón? ¿Un tirano megalómano responsable de la muerte de millones? ¿O el hombre que, a través de la violencia y la ambición, arrastró a Europa a patadas hacia la modernidad, destruyendo un orden obsoleto y dando a luz, sin quererlo, a las naciones que conocemos hoy? Quizás la respuesta es que fue las 2 cosas a la vez. Y esa es la herencia tan compleja y fascinante del hombre que hizo añicos un mundo.